Felipe Piña. Hacía un montón que lo queríamos entrevistar y mirá qué buena ocasión. Buenas noches, Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Muy bien, ¿Cómo muy va? bien. Vos sabés que venimos hablando de esto, del impuesto a las grandes fortunas, desde hace como un mes y medio acá. Es casi nuestra pequeña cruzada dentro de este humilde espacio. Y buscando argumentos, antecedentes, contextos, me encontré con que uno de los primeros que puso un impuesto a las grandes fortunas fue San Martín, Felipe. Sí, San Martín cuando era gobernador de Cuyo estaba preparando el cruce de los Andes en un contexto muy complicado porque él tuvo que reformatear económicamente la provincia de Mendoza, ¿no? Cuando él llega a gobernar Cuyo está con un Chile todavía en manos patriotas, se vivía en esa provincia de la exportación de ganado en pie. Bueno, cuando cae Chile en manos realistas hay que cambiar completamente la economía. San Martín se demuestra como un gran economista, reconvierte la provincia económicamente, impulsa la agricultura, la vitivinicultura, hace una verdadera revolución económica y por supuesto tiene que modificar el sistema impositivo y ahí donde aplica un impuesto a las grandes fortunas, a los más ricos, que tiene dos formas. Por un lado, un impuesto en metálico y por otro lado, la cuestión de los esclavos, ¿no? Un tercio de los esclavos de cada propietario rico pasaba a engrosar las filas del Ejército Libertador. Ese era el planteo que fue tremendamente resistido, como lo es en todos lados donde esta gente se resiste a pagar. Y bueno, él opta por medidas un poco más fuertes y finalmente aplica el impuesto y también le ofrece un dinero muy bajo por la liberación de los esclavos que se incorporan como hombres libres al batallón 8, un batallón de los más heroicos, el de los pardos y morenos que va a cruzar los Andes y es el que tiene un protagonismo central en Chacabuco, ¿no? Y también se mete con la iglesia, ¿no? Con el poder de la iglesia porque le expropia los diezmos. Ah, mira. Los, los diezmos era este 10% de los ingresos que cobraba la iglesia y el San Martín lo expropia y también le expropia a los esclavos a la iglesia en ese contexto, Vos ¿no? Lo decías, cual es, Felipe, decías que ¿se resistieron de qué forma en ese momento los grandes terratenientes? no queriendo pagarlo, haciendo un lobby contra él, incluso intentando derrocarlo con el apoyo de Buenos Aires. Estaba gobernando en Buenos Aires Alvear y hay un intento de derrocarlo y de cambiar de gobernador, poniendo a un gobernador enviado por Buenos Aires que es resistido por el pueblo de Mendoza y ratificado absolutamente San Martín como gobernador. No se llega hasta ese punto con la presión de las grandes fortunas en aquel momento, pero San Impresionante. Martín logra imponer este criterio de justicia, que es un criterio que prima, como bien sabés, sale en el mundo entero. En el mundo entero existe el impuesto a la riqueza, ¿no? Que lo Bueno, estemos claro, debatiendo. de Es hecho, bastante raro, ¿no? sí, de hecho llegamos a esto rastreando la Tax Revenue Act de 1937 en Estados Unidos, que aplica Es un el primer impuesto del país, el primer país que tiene. 75% a las ganancias para salir de la crisis del 1930, ¿no? Claro, era la época del New Deal, ¿no? De Roosevelt, que Claro. hace todo un verdadero cambio económico, pero que ya con Lincoln había empezado la idea del impuesto progresivo, ¿no? La idea de que paguen más lo que más tenían, porque hasta ese momento en el mundo primaba una especie de impuesto general, donde los ricos pagaban menos, y Estados Unidos son los primeros países que empieza a plantear la idea del impuesto progresivo, justamente, ¿no? Que bueno, en el 35, en pleno New Deal, efectivamente lo va a poner en funciones Roosevelt, que va a tener una resistencia tremenda y va a ser tildado de comunista, ¿no? Nada más y nada menos que Roosevelt, Roosevelt. tildado de comunista, por esta cuestión de darle al Estado una mayor participación en medio de una crisis tremenda que era la forma que él entendía que había que salvar al capitalismo, ¿no? Porque Acá, Felipe, se da una paradoja impresionante que es, ayer entrevisté al presidente de la Unión Industrial Argentina y me decía, necesitamos al Estado, necesitamos claro, asistencia. También dicen lo mismo en las colas de los comedores populares. Todo el mundo necesita al Estado, pero el Estado tiene que financiarse de algún lado. Quiero que me cuentes no, también no, de perdón, la experiencia. me acordaba del Financial Times de la semana pasada, ¿no? Sí, claro, Nada, ingreso universal, ingreso universal. Ahora acaba de sacar el Financial Times, hoy que los acreedores tienen que ajustarse, el Financial Times. Pero quiero que me cuentes la experiencia de Güemes también. ¿Lo podemos hacer después de la tanda? Tengo avisitos sí, como- muy breves y quiero que me cuentes también sobre el impuesto a la riqueza de Güemes y también que repasemos alguna otra pandemia, si nos alcanza el tiempo, alguna otra vieja pandemia. En minutos nada más, Felipe, gracias.